Iglesia, buenos días. Quiero compartir con ustedes un mensaje corto. Quiero contarles algo que me pasó esta semana. A mí me gusta mucho esta época, la Navidad. Me gusta ver películas de Navidad. Y ese es el plan que tengo yo con mi hija. Cada vez que podemos en la semana, ya sea en la noche, ya sea en la tarde, nos vemos 2, 3 películas los dos. O sea, me encantan esas películas. Pero pasó algo estando yo viéndome una de las películas, yo meditando, viéndome la película y yo estaba meditando. Y el Señor enseguida me trajo algo y me decía que, no me lo dijo así, pero se lo voy a decir para que usted me lo entienda. Me dijo: ese gordito me está quitando el protagonismo. Porque en ninguna de las películas de Navidad mencionan la verdadera Navidad. En ninguna de las películas de Navidad mencionan a Jesús. En ninguna de las películas de Navidad que me estuve viendo encontré la verdad. En ninguna de las películas de Navidad me mostraron la verdad. Y yo reaccioné, y más cuando mi hija antes de ayer me dice: papi, yo sé que Papá Noel no existe. Yo sé que no existe. Así me dijo: yo sé que no existe. Pero a mí me gustaría... porque le regalaron un árbol. Se quería y le regalaron un árbol. Yo quiero, me decía ella, que tú me coloques los regalos que tú me vas a comprar y me los coloques ahí, y yo voy a hacer de cuenta que Dios vino, bajó y me los dejó ahí. Mira, pero hay algo, es que, ¿por qué ella dice que va a hacer de cuenta que Papito Dios? ¿Por qué? Porque es que eso es lo que está mostrando la película. No está mostrando realmente qué significa la Navidad, sino está mostrando que la Navidad es una época para que tú recibir regalos, para tú estar contento. Y en las películas que están dando ahora en Netflix de Navidad tienen algo en común. Y es que que encuentran el amor en Navidad. Todas las películas de Netflix que estrenaron esta temporada de Navidad es así. Encuentran el amor el 24 de diciembre. Todas las películas son así. Entonces yo me puse a analizar eso. Que no nos están contando la verdad. Entonces el título de la enseñanza es La verdad que se ha dejado de contar. Mi mamá, mis papás son jóvenes. Mi mamá me tuvo a los 16 años, o sea, mi mamá es bastante joven. Y cuando nosotros estábamos pequeños, yo recuerdo que en la Navidad nosotros estábamos donde mi abuela. Y mi mamá se iba a la calle con mi papá, de rumba, de lo que tú quieras, pero no, la Navidad no era esa Navidad en familia, sino esperar que viniera el día siguiente para nosotros abrir los regalos. Hubo algo que pasó que ella sintió en su corazón. Yo digo, ese fue el mismo Dios que sintió que eso no lo debía hacer más, porque esa época era para estar con sus hijos y con su familia. A raíz de eso, nosotros tenemos una tradición familiar, y ahora más que mis hermanas están por fuera, pero siempre en diciembre nosotros nos reunimos todos juntos, oramos juntos, le damos gracias al Señor, compartimos comida, nos damos obsequios. Pero eso es algo que ha quedado de tradición en nuestra casa. Pero siempre reconociendo al Señor. Antes yo no conocía al Señor y lo que esperaba era el regalo y esperar la familia, esperar la comida. Pero ahora tenemos que empezar a celebrar lo que se debe celebrar, y es a Jesús. Entonces, la verdad que se ha dejado de contar. Como anécdota le voy a decir que el Señor me empezó a hablar esto el jueves, y el viernes que estábamos en Noche de Clamor, el Señor me seguía hablando, y este no era el título. Este título el Señor me lo dio ayer. El título era: El gordito se ha robado el protagonismo. Pero se ha robado el protagonismo.
Pero el Señor anoche me dijo, es que el título es La verdad se ha dejado de contar. Y me decía, hijo, la verdad de quién soy se ha dejado de contar. Se hacen celebraciones en mi nombre, pero no estoy invitado. Han reemplazado la verdad por una historia de fantasía. Dejó de ser importante lo importante, por lo que es añadidura. Mi regalo, el que entregué, la más grande demostración de amor que pueda haber, ya no se cuenta. Se ha cambiado la verdad por historias ficticias, pero la realidad es que yo soy la verdad y la vida. Y hoy quiero que vuelvan sus corazones a mí y se vuelva a escuchar la verdad que se ha dejado de contar. Eso me decía el Señor. Él quiere que se vuelva a contar la verdad que se ha dejado de contar. Él quiere que tú cuando estés en Navidad tú entiendas que la Navidad tiene que nacer en tu corazón. La Navidad es cuando tú reconoces al Señor Jesús. Esa es la verdadera Navidad. Estar en familia, eso es súper importante, pero reconociendo qué significa la Navidad, de dónde viene la Navidad. O me puedes decir que un 24 se habla de esa realidad, o un 24 se habla de esa verdad. Se ha dejado de contar eso. Ahora queremos tener nieve. A mí también me gusta. Pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad que tú tienes que contarle a tus hijos. Esa no es la verdad que ellos tienen que entender. Ellos tienen que entender que no son los regalos. Es cuál fue el regalo que nosotros recibimos. Que fue el acto más grande y la demostración más grande de amor que se ha podido dar. Ese es el mejor regalo que tú puedes recibir. Y ese es el mejor regalo que tú le puedes dar a tu familia el 24. Ese es el mejor regalo que tú le puedes dar. Que ellos entiendan eso, que ellos reciban ese regalo en su corazón. Ese es el mejor regalo de Navidad que tú le puedes dar. Y esto no estaba en la prédica, pero tú podrías, o te reto, el 24, que cuando estés celebrando, nosotros por lo general lo hacemos a las 12, que compartimos la cena, oramos, pero que si ellos no conocen esa verdad, tú se la puedas dar. Que ellos reciban el regalo de Jesús. O sea, un reto que tú me digas, hombre, hicimos el 24 eso en mi casa y todos recibieron a Jesús. Todos recibieron esa Navidad, todos recibieron la verdad de la Navidad. Amén. Vayamos a donde el Señor me llevó, de dónde se empieza a hablar de la Navidad. Y es en Génesis, como todo empieza en el principio. Génesis 3. Génesis 3:15. ¿Me acompañan, por favor? Génesis 3:15. Dice así: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Amén. Ahí es donde se empieza a hablar de la Navidad. Por primera vez. Todo Génesis 3 empieza con la caída del hombre, empieza con el pecado del hombre. Y en Génesis 3:15 se lanza una profecía y dice que de la simiente de la mujer, del vientre de la mujer, nacerá un niño. Eso es lo que dice ahí. Y que ese niño va a pisarle la cabeza a Satanás, a la serpiente antigua. Eso es lo que dice ahí. Pero también dice que la serpiente va a golpear el talón. Y ese es el mensaje de salvación que empezó a escribirse de Génesis 3. Esa ha sido la voluntad de Dios siempre. Y ahí están describiendo que Jesús nacería, pero que el diablo también lo atacaría. Y por eso, porque hubo un sacrificio. Porque para que hubiera perdón o un lavado de nuestros pecados, tenía que haber un sacrificio. Y eso es lo que describe en Génesis, que nacería Jesús, iba a ser sacrificado y todos nosotros fuéramos libres por nuestros pecados. Ese es el mensaje de salvación que está ahí en Génesis 3:15. Ese es el mensaje que
y ha sido la voluntad de Dios de siempre. En el 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó el cordero y con la piel del cordero los cubrió su desnudez. Era válido que Dios, si yo soy el creador de algo, de una escultura, por decirlo así, y yo veo que hay una imperfección en esa escultura, es válido que yo la desarme toda y la vuelva a hacer. Es válido. Pero ese no es Dios, porque Dios es bueno y Dios es amor. Y en su infinito amor, ¿qué hizo Él? Los cubrió, los lavó, pero no los destruyó, porque nunca Dios te va a destruir. Esa no es la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje de salvación que está escrito en Génesis. Y esa es la Navidad, que Jesús nació para que tú y yo fuéramos libres, para que tú y yo fuéramos libres del pecado. La época de la Navidad es una época hermosa, nadie puede decir lo contrario. Una época para estar contentos, gozosos, pero se está contando la verdad de la Navidad, se está contando lo que significa la Navidad. Desde el principio Dios nos reveló su plan de salvación para nuestra vida. Él lo reveló en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer vendría el Salvador, aquel que derrotaría a la serpiente antigua, aquel que redimiría a la humanidad de todos sus pecados, aquel de donde vendría nuestra salvación, aquel que sería herido pero luego resucitaría. Esa es la Navidad, aquel que fue herido pero luego iba a resucitar. Mira, si tú recuerdas cuando Dios vino a tu vida, ahí empezó tu Navidad. O sea, el día que tú reconociste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, el día que tú aceptaste a Dios en tu corazón, ese día empezó tu Navidad. Porque ese día empezó a nacer Jesús en tu corazón. Esa es la Navidad que debemos celebrar. Esa es la Navidad que recibimos a Jesús, que reconocemos que somos nuevos después del nacimiento de Él en nuestra vida. Dios hubiese podido destruir a Adán y Eva, pero no lo hizo. Los cubrió con túnicas de piel, revelando que para redimir nuestros pecados era necesario un sacrificio, un derramamiento de sangre para poder justificarnos. Esa es la verdad. Desde el principio, esa ha sido su voluntad, redimirnos, justificarnos, y lo hizo a través de Jesús. Él realizó ese sacrificio único y de una vez por todas. Esa es la Navidad que debemos celebrar, el nacimiento del Salvador del mundo, no de Santa, no de Papá Noel, de San Nicolás o del viejito pascuero. Eso no lo habían escuchado. El viejito pascuero. Así le dicen mis sobrinos allá en Chile, se dice así, el viejito pascuero. En ellos no encontramos salvación, en ninguno de ellos encontramos salvación. En ninguno de lo que celebramos en Navidad se le encontramos salvación más que en Jesús. Solo en Jesús encontramos salvación. Él fue y es el mayor regalo que podemos recibir en nuestra vida. Jesús, fue y es el mayor regalo que podemos hallar en nuestra vida. Él es el mayor regalo que tú puedes tener en tu vida. Es el mayor regalo que tú le puedes dar a tu hijo. Es el mayor regalo que puede recibir tu esposo, tu esposa, tus papás, tu familia. Ahí cuando estén reunidos, ese es el mayor regalo que ellos pueden recibir. Lo mayor que tú puedes recibir es ese regalo que Jesús entregó a nosotros. Tú sabes lo que cambia nuestra vida, el antes y el después de tú recibir al Señor como tu Señor y Salvador. Cuando tú decides caminar con el Señor, eso va a cambiar tu vida, eso va a cambiar la historia de tu casa. Mira, créelo que eso va a cambiar la historia de tu casa. Por eso tú tienes que creerlo y ponerlo en práctica. Eso va a cambiar la historia. La única persona que ha dividido la historia en dos se llama Jesús. El único que hace que se cierre el comercio un 25 se llama Jesús. El único cumpleaños que hace eso. El único cumpleaños que hace que todo el mundo se vuelque en torno a una fecha es Jesús. El único cumpleaños es el cumpleaños de Jesús. El único.
Buda no lo hace. Hare Krishna tampoco lo hace. O sea, el único que hace que se cierre todo el comercio un 25 se llama Jesús. El único que divide en dos se llama Jesús. No hay otro. Mateo 1. Vamos a contar el relato de cómo nació Jesús. Mateo 1, 18 al 25. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José lo puso por nombre Jesús. Ese es el relato del nacimiento de Jesús. Pero esto es una historia que empezó muchos años antes, muchos siglos antes empezó esta historia. Desde el Génesis se está hablando de esto, porque ha sido la voluntad de Dios que esto sea así. Desde el Génesis se está hablando de la Navidad. Desde el Génesis se está hablando de lo importante de que es el nacimiento de Jesús. Eva pensó que era Caín, porque lo que le leí Génesis 3 dice que de la mujer nacería. Entonces Eva pensó que era Caín. Después Sara también pensaba que era Isaac, que venía a ser el Salvador del mundo. Todos estaban en una expectativa grande de cuándo nacería. Y yo me imagino que el diablo también estaba a la misma expectativa. ¿Será este? Este no fue. ¿Será este? O cuando murió Abel, de pronto pensaba, se murió este es. Se murió Isaac, después se murió Caín también de viejo. ¿Será que ya se murió? Había grande expectativa con respecto a cuándo nacería el Mesías. Ese es el sentido de la Navidad. Lucas 2 dice, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, y viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. ¿Qué es Jesús para ti? O la pregunta, ¿quién es el protagonista de la Navidad en tu vida? O sea, ¿quién está siendo el protagonista de la Navidad en tu vida? Los regalos, la familia. ¿Quién es el protagonista de tu Navidad? Ponte a pensar qué hiciste tú el 24 de 2018. ¿Qué estabas celebrando? ¿Quién fue el protagonista en esa Navidad? ¿Quién fue el protagonista hace casi un año atrás? ¿Quién fue el protagonista? La idea es que este 24 sepas quién debe ser tu protagonista. ¿Quién debe ser el protagonista en tu Navidad? Y que lo que se hable en ese día sea de lo verdadero. ¿O qué haces tú cuando vas a un cumpleaños? Bueno, yo no sé, pero cuando nosotros vamos a un cumpleaños
Por ejemplo, el de Yure, que fue la última que cumplió años. En el cumpleaños de Yure celebramos el nacimiento de Yure, sí, pero también contamos anécdotas de todo lo que hizo Yure, cómo las embarradas que cometió Yure, lo que nos hemos burlado de Yure, lo que Yure se ha burlado de nosotros. O sea, es un momento para compartir, pero todo está centrado en una persona. En el cumpleaños de Yure, en esa el 1 de diciembre. Entonces nosotros el 24, ¿quién es el protagonista de ese cumpleaños? Aunque no sea el 24 el cumpleaños. Oye, porque Jesús no nació un 24 de diciembre ni un 25. Pero eso no importa porque a veces yo cumplo un lunes y me lo celebran el viernes. Eso no hay problema. El problema es que usted imagina que tú estés en tu cumpleaños y no te canten el cumpleaños a ti, sino que se lo canten al señor Gustavo. Y el regalo no te lo lleven a ti, sino que se lo lleven al señor Gustavo. Tú dices, no, mejor no me hagan ninguna fiesta. De eso se trata, esa es la verdad. Y quiero compartir algo para que hagamos de esta Navidad una Navidad diferente. 3 cositas. Yo le dije que era breve la enseñanza. 3 cositas para que hagamos de esta Navidad una Navidad diferente. La primera, recibe o recuerda el regalo de la salvación. Recibe o recuerda. O sea, si tú no has recibido ese regalo, recíbelo. Y si lo recibiste, empieza a recordarlo, porque a veces se nos va el gozo de la salvación. A veces nos olvidamos, ya estamos seguros, pero vivimos una vida como si no fuéramos salvos. Romanos 10:9 dice, Romanos 10, del 9 al 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Se los voy a repetir. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No son condicionales, o sea, no es que es una de las dos. Tienes que declarar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón. Ya, porque creo que la mayoría, creo que todos aquí hemos hecho la declaración de fe y lo hemos confesado abiertamente. Pero ¿será que creemos en nuestro corazón? Las dos. No dice o, dice y. No dice que es una de las dos, son las dos. ¿Crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo? Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. La Navidad se trata del nacimiento de nuestro Salvador. Es por eso que si queremos celebrar la verdad, debemos recibir la salvación que nos ofrece nuestro Señor. Él nació y murió para que fuéramos salvos. Es por eso que disfrutemos de las bondades de la salvación. Debemos recibirlo a Él en nuestro corazón. Pero si tú dices, ya yo lo recibí, pero resulta que aún no sientes o no estás disfrutando de esa salvación, es tiempo de recordar, es tiempo de reconciliarte con Él, es tiempo de volver y abrir tu corazón. Él es la verdadera Navidad. Jesús es la verdadera Navidad. Entonces tú tienes que recibir en tu corazón, tú tienes que decir hoy en tu corazón que recibes al Señor. Y si ya lo recibiste, pero tú has perdido el gozo, o sea, ya tú no sientes lo mismo que sentías antes, tú sientes que te da lo mismo. Tú puedes haber hecho la oración de fe, tú puedes ser salvo,
pero tú has perdido ese gozo de salvación. Tú has perdido esa alegría, tú has perdido el contentamiento en el Señor. Y es por eso que te sientes frustrado, es por eso que te sientes aburrido, porque has perdido eso. Entonces hoy es un tiempo de que nosotros realmente nos reconciliemos con la Navidad. Realmente nos reconciliemos con Jesús. Y si no lo has aceptado nunca, hoy lo debes aceptar. Y decirle al Señor que tú recibes al Señor como el único, el suficiente Salvador. Esa es la Navidad que tú debes recibir. Mira, cuando eso es un antes y un después, tú puedes hacer la oración, pero cuando tú decides en tu corazón, o sea, cuando tú decides creer en tu corazón, cuando tú decides creer en tu corazón, va a haber una transformación en tu vida. Vas a tener gozo, vas a tener paz. Muchos vinieron hoy buscando paz. Y esa paz está en Él, esa paz está en Él. Todo lo que tú estás buscando está en Él, en recibirlo a Él como tu Señor y Salvador. Esa es toda la historia, recibir al Señor. Decidir que Él cambie tu vida, decidir que Él transforme tu vida, decidir caminar con Él. Eso es lo primero que quiero que hagamos esta Navidad para que sea una Navidad diferente. ¿Tú te imaginas que tu Navidad empiece entonces a girar en torno a Él? Y que tu vida empiece a girar en torno a Él. Ya tú no vas a sentir esa tristeza en tu corazón. Ya no te vas a sentir solo. Porque muchas veces en Navidad uno se siente solo. Y si es el 31, yo no he entendido todavía, pero por ejemplo, mi abuela lo hace. Y el 31 mi abuela se pone a llorar. Yo le digo, abuela, pero si estamos todos aquí. Ay, no sé, pero es que me siento así. O sea, hay un espíritu de tristeza, de melancolía, de que no quieres estar solo. Y si te están vendiendo Netflix todas esas películas de que en Navidad encuentras el amor, de que todo va a girar en torno, que antes de que se acabe el 24, ya tú encontraste el amor de tu vida. De eso no se trata la Navidad. Celebremos el cumpleaños de Jesús como debemos celebrarlo. Segunda cosa que me gustaría que hiciéramos esta Navidad para que sea una Navidad diferente, que ejerzamos el ministerio de la reconciliación. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién? A nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya recibimos el regalo más grande que podemos recibir en esta Navidad, y es recibir a Cristo en nuestros corazones, o volver a encontrarnos con Él, o volver a recordar lo que eso significaba. Entonces, ahora, como embajadores de Cristo, reconciliémonos con los demás, para que ellos sean reconciliados con Dios y que no tengamos deudas con nadie. Ya recibimos el regalo más grande y ahora ejerzamos ese ministerio que Dios nos dio. El primer ministerio que Dios nos ha dado es de la reconciliación. Que empecemos a reconciliarnos con Raimundo y todo el mundo. Que no tengamos deudas con nadie. Que en esta Navidad tú no tengas deuda con nadie, que tú no tengas falta de perdón con ninguno, que tú no estés de pelea con ninguno, ni con el vecino que más te la ha hecho, ni con ese, porque es un mandato de Dios. Cuando tú ya estás reconciliado con Dios, tú empiezas a hacer que los otros se reconcilien con Dios.
Pero ¿cómo vas a hacer que se reconcilien con Dios si tú no estás reconciliado con ellos? ¿Tú te imaginas si tú estás de pelea con el vecino y le vas a hablar de Jesús? O sea, ¿tú crees que esa persona va a reconciliarse con Jesús? ¿Va a reconciliarse con Dios? Imposible. El reto es que esta Navidad no haya deuda en nuestro corazón con nadie. Que seamos borrados del datacrédito del cielo. Porque aquí en la tierra, cuando tú no le pagas a alguien, te meten en datacrédito. En el cielo, cuando tú no perdonas a alguien, estás en el datacrédito del cielo. Que no tengamos deudas con ninguno. Y por último, celebren. Eso es lo último que debemos hacer esta Navidad para hacer una Navidad diferente, celebrar. Eso está en Filipenses 4, versículo 4. En la Nueva Traducción Viviente, nunca lo había leído así y me encantó. Y dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Así dice literalmente. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Estamos en el año del contentamiento. Y he escuchado muchos que dicen que todavía no entienden cómo es el año del contentamiento porque todavía no les ha llegado el contentamiento. Los he escuchado y lo escuché esta semana otra vez, que todavía no estaban contentos, que querían que llegara el año del contentamiento, pero ya se está acabando y ven que no les ha llegado el año del contentamiento. Pero mira lo que dice: estén siempre llenos de alegrías en el Señor. Y dice después, lo repito, alégrense. O sea, fue enfático y dijo, lo repito, alégrense. La Navidad es para celebrar, para estar alegres, pero alegres por la verdad, porque somos salvos, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Es tiempo de gozo, es tiempo de alegrarse. Es tiempo de que realmente tomemos esa palabra que dieron el 31 de diciembre del año 2018, que era el año del contentamiento, y realmente estemos contentos. Es tiempo de que celebremos lo que debemos celebrar. Es tiempo de que estemos gozosos. El viernes me dice, Abigail estaba armando el árbol que le regalaron. Estaba armando su árbol y no dejaba que la mamá le ayudara a decorar, sino que ella hacía todo. Entonces le hizo esta pregunta a la mamá: mamá, ¿qué es el gozo? Eso se le preguntó a Abigail el viernes a la mamá. ¿Qué es el gozo? Y la mamá le explicó qué era el gozo. Y le dijo: eso es lo que estoy sintiendo en este momento cuando estoy armando este árbol. Estoy gozosa, estoy alegre. Necesitamos ese gozo en nuestro corazón. Necesitamos estar contentos. Necesitamos que la Navidad no sea algo pasajero, sino que a partir de hoy la Navidad llegó a nuestra vida. O sea, que tú digas, la Navidad llegó hoy a mi vida. Si tú no encontrabas ese gozo, esa alegría, esa paz que tú estás buscando, es porque la Navidad no había llegado a tu vida. Decide que hoy la Navidad llegue a tu corazón. Decide que la Navidad llegue a tu casa hoy. Decide que la Navidad llegue a tu familia, a tus hijos hoy. Nuestros hijos necesitan estar gozosos, nuestros hijos necesitan estar alegres. ¿Y quién le va a dar eso? Nosotros. Ellos van a saber qué es estar alegre, qué es estar gozoso cuando nos vean a nosotros. Ellos van a ver eso en nosotros. Los jóvenes necesitan estar gozosos. Uno a veces piensa que los jóvenes no se preocupan, pero los jóvenes sí se preocupan. Los jóvenes se preocupan por su futuro. Pero ¿por qué no vamos a preocupar por algo que no ha pasado? ¿Por qué más bien no nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios en este tiempo? ¿Por qué no nos preocupamos por que Jesús esté en nuestro corazón? Que Él se va a encargar del resto. Por eso su palabra dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero nosotros hacemos lo contrario y empezamos a celebrar lo que no debemos celebrar. Empecemos a celebrar la verdadera Navidad.
Y la Navidad es Él. Diga, la Navidad es Jesús. Y su Navidad empieza hoy. Si usted decide aceptarlo en su corazón, si usted decide creer. Y por último quiero compartir un versículo que fue escrito 750 años antes de que naciera Jesús. 750 años antes. Dice Isaías 9. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero. Será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. Por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Eso fue escrito hace 750 años que Jesús naciera. Y están describiendo proféticamente el nacimiento de Jesús. Y dice que será llamado consejero maravilloso. ¿Cuántas veces tú no necesitas un consejo maravilloso? Y ese consejo maravilloso te lo puede dar solo Jesús. ¿Ves por qué es importante que esa Navidad empiece a partir de hoy? Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos vinieron necesitados de paz en su corazón? Por eso se llama príncipe de paz. Poderoso, porque hay cosas que nosotros, sin la intervención de Dios, es imposible que pase. Y por eso es el Dios poderoso. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Nunca tendrán fin. Amén. Eso es lo que yo les propongo. O eso es lo que yo voy a hacer en esta Navidad. Eso es lo que yo voy a hacer esta Navidad. Que Él empiece a donde yo esté celebrando mi Navidad, todo el que esté alrededor lo celebre. Pero la verdadera Navidad. Y este año tengo un compinche que va a estar en mi Navidad, así que se lo voy a delegar a él. Pero qué bonito sería que nuestro entorno celebrara eso. Que nuestro entorno, que nuestra familia fuera salva. Que conocieran a Jesús. Que conocieran al príncipe de paz. Que conocieran al Dios poderoso. ¿Cuántos quieren que esa Navidad empiece hoy en su corazón?